Actualidad geopolítica con la mirada puesta, sí, en la gira asiática de Donald Trump, aunque va a ser una semana también marcada, como escuchábamos ahora, por la Reserva Federal. Les recordamos que debido al cambio de hora será a las 7 hora española. Hasta que no volvamos otra vez a ir en línea a Estados Unidos y España, tendremos un desfase durante unas semanas, pues como está ocurriendo ahora que Wall Street está abriendo a nuestras 2:30 en vez de a las 3:30, como suele ser habitualmente. Bien, volviendo a esa gira asiática, vamos a comentar a continuación y analizar todas las claves. Ha habido ya una primera parada en Japón. Este martes se producirá el encuentro entre Donald Trump y la recién aterrizada primera ministra Sanae Takaichi, pero las miradas se están dirigiendo al día 30, al jueves, y a ese cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping. Saludo a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también a José Antonio Vega, es profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, como decimos, con la mirada puesta en esta gira asiática, de nuevo a Donald Trump se le ha recibido con toda la pompa y la fastuosidad que a él tanto le gusta, y podríamos decir que en pocas palabras Japón ha desplegado la alfombra roja. Miguel, de cara a los compromisos en materia de inversiones, en materia de reforzar su defensa, su seguridad, ¿cómo definirías esa relación diplomática entre Estados Unidos y Japón? Bueno, la relación lleva desde hace muchos años siendo tremendamente fluida. Evidentemente, Japón en temas de defensa depende completamente de Estados Unidos, ¿no? Eso es un hecho. Desde la Segunda Guerra Mundial, Japón aceptó desarmarse y, bueno, pues Estados Unidos asumió su defensa y ya está, ¿no? Es decir, ese aspecto no hay ningún problema. Yo creo que la relación, obviamente, es una buena relación. Japón es un país que bueno, tiene una potencia económica significativa, tiene unas buenas relaciones con Estados Unidos, es de los primeros que aceptó el tema arancelario con Trump, y me imagino que le van a cuidar, le van a poner muchas alfombras rojas y para que esté estupendamente y ya está. Evidentemente, Japón tiene enfrente a China, que es el gran país de Asia, y lógicamente la alianza japonesa con Estados Unidos es vital para Japón, ¿no? O sea que es lógico que Japón esté actuando de esta manera. Desde luego, como bien decías, esa relación es vital para Japón. Además, sabemos que es una relación que nace, que el germen surge también tras la Segunda Guerra Mundial, con esa dependencia también de Japón hacia Estados Unidos, y ahora, bueno, pues también esa situación de rivalidad con el que es el gran gigante asiático y uno de sus vecinos más a mano. Antes de saltar precisamente a China y ese cara a cara esperado entre Donald Trump y Xi Jinping, José Antonio, ¿cómo debemos enmarcar precisamente estas inversiones por parte de Japón? Cuantificábamos al inicio del programa, Japón se ha comprometido a invertir más de 500.000 millones de dólares en proyectos estadounidenses a cambio de alivio en los aranceles. Estamos viendo también que ya todos los líderes se saben la jugada, que es contentar a Donald Trump, evitar el conflicto, evitar que de alguna forma algo pueda molestarle, para evitar que haya algún tipo de castigo, sobre todo en forma arancelaria. Sí, la política de Trump es muy transaccional, por definirla de una manera corta. Al final, todas las actividades que está llevando a cabo lo que buscan es actuar sobre esa puesta en valor de la importancia que tiene Estados Unidos en toda esta zona. Al final, Japón ha admitido o ha aceptado la existencia de ese déficit comercial, y la forma de compensarlo ha sido ceder en esta parte inversora, que es algo muy similar a lo que está haciendo Corea en el mismo ámbito, como es el automotriz y la exportación de acero. Al final, Trump mantiene esa forma de negociación tan agresiva que siempre le ha caracterizado, y no hace sino continuar lo que ya inició en su primer ciclo, en el 2017-2021. Con Shinzo Abe consiguió cerrar una serie de acuerdos dentro de un esquema muy personal y muy particular en su forma de gestión, y ahora está llevando esa misma estrategia transaccional de nuevo, para darle otra segunda vuelta y conseguir esas necesarias mejoras que él sigue viendo
en esa relación. Al final, lo que Trump está haciendo llegar a sus socios, y esto aplica tanto a Japón como a Corea, es que la seguridad tiene un precio y tienen que estar dispuestos a pagarlo, bien sea en la parte económica por defenderse de lo que pueda suponer China como principal eje económico y de actividad en el territorio, como en la parte de defensa que se centra mucho más en el ámbito coreano, precisamente por esa necesidad de justificar las inversiones que se están llevando a cabo. Y eso es algo que estamos viviendo en otros teatros de operaciones, como es el caso de Ucrania, y que sin duda Ujú. el presidente Trump va a aplicar en su visita asiática. Ujú. Desde luego, Donald Trump no está perdonándole a nadie que ese paraguas de protección estadounidense tiene un precio, ¿no? Y que efectivamente el precio ahora pasa también por aumentar el gasto, la inversión en defensa o comprometerse pues a realizar inversiones en favor de la balanza comercial estadounidense. Ya sabemos también que Donald Trump el tema de la balanza comercial, de que haya un déficit, no lo lleva bien y tampoco el análisis es del todo certero en esos sentidos. Miguel, cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping, el primero de este segundo mandato en Corea del Sur en el marco de la PEC, cita clave esperadísima este jueves que parecía que no llegaba y todavía no ha llegado, no podemos cantar victoria, pero los mercados ya están cantando victoria. Tenemos hoy a Wall Street en máximos, tenemos al oro descendiendo, en principio la narrativa que se nos dice es porque está ahora mismo los inversores están deshaciendo posiciones de los activos refugio por excelencia, y en este caso vemos al oro de nuevo por debajo de los $4.000, pero bueno, los inversores están ya en la fase de euforia, dando por hecho que va a haber una tregua comercial y que las tensiones entre ambas potencias van, al menos por ahora, a destensarse bastante. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, era lógico, ya lo dijimos la semana pasada, es decir, eso de, te pongo un 100% de aranceles, pues bueno, pues eso queda, eso es la actitud del matón de barrio, ¿no? Que es que actúa así siempre Trump, ¿no? Todos sabíamos que eso no tenía ningún sentido porque anularía completamente las relaciones comerciales entre ambos países, ¿no? Está claro que al final el gran crecimiento que está experimentando Estados Unidos en estos momentos es por temas de la inteligencia artificial, de temas todo de tecnología, y claro, toda esa tecnología necesita de las tierras raras. Y esas tierras raras, el 85% de las reservas están en China y China, pues evidentemente, maneja este mercado, ¿no? Entonces, si en un momento determinado, que es lo que ocurrió y por eso se enfadó Trump, le dicen, oye, mira, pues lo de las tierras chinas vamos a controlarlo y no sé qué, las tierras raras, perdón, pues entonces surge el ímpetu, que siempre funciona Trump así, por impulsos, y dice, pues ahora te pongo un 100%, no sé qué. Está claro que se van a reunir, está claro que los mercados, lógicamente, son racionales y dicen, bueno, esto se tiene que arreglar y lógicamente Xi Jinping en Corea con Trump pues llegará a unos acuerdos razonables de unas ciertas garantías de suministro de estas tierras raras, se garantizará que las empresas norteamericanas van a tener ese suministro y a cambio, bueno, pues los aranceles, lo lógico es que se queden más o menos como estaban y ya está. O sea, realmente este tipo de sustos o este tipo de actuaciones que a veces vemos en los mercados son sobre reacciones que no tienen sentido, ya que se están amplificando las consecuencias que tienen la toma de decisiones o simples aspavientos, con el caso de Trump que tiene, ¿no? Así que yo sí espero que lleguen unos acuerdos, que no creo que haya ningún problema, y además están condenados a llevarse bien tanto un país como el otro. Sí, son las dos mayores potencias económicas y, como bien decía, será irreal pensar en unos aranceles de esas magnitudes, teniendo en cuenta que entonces se anularían por completo las relaciones de estas dos grandes potencias. José Antonio, un tema clave, estaba citando Miguel sobre todo la parte de las tierras raras, que además aquí China sabemos que tiene la sartén por el mango y es donde puede estrangular más a Estados Unidos, pero uno de los temas cruciales y el primer tema que Trump quiere poner sobre la mesa es el del fentanilo. Sí que es cierto que China, en este sentido, no hay interpretaciones de que pueda negarle un acuerdo o un control más férreo de esas exportaciones, pero sí es cierto que insiste el gigante asiático en que este problema con el fentanilo es de demanda y que Estados Unidos lo que tiene que hacer es mejorar la labor interna a la hora de reducir el consumo de fentanilo en su país.
No sabemos hasta qué punto Xi Jinping podría trasladarle esto a Donald Trump y cómo podría sentarle esto al presidente estadounidense en caso de que hubiera una mala lectura o una mala comprensión de este intercambio de información. ¿Crees que podría haber algún tipo de fricción por este asunto? Es un tema que el presidente Trump tiene muy encima de la mesa y su agenda se está basando en controlarlo y el dar soluciones. Al final, el presidente Trump va con tres ejes claros en su visita: un eje comercial, otro tecnológico y otro geopolítico, que como se comentaba antes, son los que están marcando un poco la agenda. También aquí hay que pensar que este no es un tema de fácil solución. En gran medida, el problema del fentanilo es un problema que sí, es cierto, que es un problema de demanda y que hay que controlar internamente cómo los países abordan esa cuestión. Y no es tanto el problema de cómo controlo las exportaciones, sino cómo esas exportaciones acaban en manos de ciudadanos americanos, generando el problema que al final se está desarrollando. Que el presidente Trump lo ponga sobre la mesa y este sea uno de los ejes de sus negociaciones, me parece no tan importante como otras cuestiones que va a llevar dentro de esos ámbitos que decíamos. De los tres ejes que te comentaba, el eje comercial sí puede estar cubriendo este aspecto, pero el eje tecnológico y el eje geopolítico van a ser aún más críticos a la hora de buscar soluciones a los conflictos que ahora mismo sí tiene encima de la mesa y sobre los que ha planteado encontrar soluciones. No nos debemos olvidar Ujú. que China escenificó junto con India y Rusia el gran desfile o la gran parada pública a nivel institucional hace unos meses, y el presidente Trump necesita contrarrestar esa imagen pública de fortaleza y de unión que tienen en ese eje político para demostrar que él también tiene buenos acuerdos y buenas relaciones con China, algo que siempre ha defendido y siempre ha defendido de una manera muy personal, o sea, siguiendo su propio estilo de negociación. Hay que tener en cuenta que el presidente Trump muchas veces se ha alejado de los cánones formales de la negociación internacional y negociación de acuerdos internacionales, buscando soluciones que solventaran los problemas. Enlazándolo un poco con lo que veíamos antes de Japón, en el caso de Japón priorizó la parte económica del déficit comercial frente a la parte económica que tenía relación con China, es decir, dejó al lado la parte de China me importa para cerrar el acuerdo comercial. En el caso de China, lo que va a buscar, yo creo que es más esa parte del cierre de las posturas económicas, de controlar cuál va a ser la presencia o la decisión formal de China o participación formal de China en los conflictos que ahora mismo están abiertos en otros lugares del mundo, y también tener claro cuál es su proyección de futuro. Por cerrar, en el ámbito de las tierras raras que comentabais, tanto Miguel como tú, hay que tener en cuenta que recientemente también se han observado o se han descubierto una serie de yacimientos en la zona de Australia que Ujú. podrían ser suficientes para cubrir la demanda de estas tierras raras por parte de Estados Unidos, con lo cual desactiva un poco toda esa presión que se había creado en este ámbito, dando pie a nuevas líneas comerciales y nuevas líneas de acuerdo y de desarrollo. No hay que olvidar Ujú. que el presidente Trump está utilizando este viaje como un viaje puramente o principalmente publicitario y que Ujú. eventualmente podría plantear si hay un Trump 2028 sobre la mesa. Efectivamente, de hecho, tema muy interesante que ahora también enseguida, si nos da tiempo, lo comentamos, porque es una broma que ya no suena tanto a broma, la de un tercer mandato. Pero fíjate, como ahora comentabas también el tema de controlar la participación formal de China en conflictos abiertos, Donald Trump ha vuelto a aprovechar para decir que él ya ha zanjado 8 guerras y que va para la novena y que la novena podría ser Rusia y Ucrania. Miguel, bueno, esto no sé cuántas veces lo hemos podido repetir en este programa, a sabiendas de que no es cierto que se hayan resuelto 8 guerras en estos meses desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, porque bueno, el concepto que él tiene de cerrar guerras es un poco distinto y no en todos los casos hablábamos de conflictos abiertos, pero Rusia y Ucrania volvemos a estar estancados. No sé yo hasta qué punto Donald Trump no está teniendo algo de mala suerte con este asunto.
No es mala suerte, es que el señor Putin es una persona que tiene muchas derivadas, no es tan fácil. Es un hombre que ha sido espía del KGB y que se maneja muy bien y sabe hacer lo que tiene que hacer, él sabe lo que quiere y entonces pues avanza y se retrasa, avanza y se retrasa. Entonces eso desespera a Trump, que le encanta pegar un bocinazo y que se haga lo que él diga. Entonces, bueno, Putin yo creo que conoce bien a Trump, sabe cómo es y sabe lo que tiene que hacer y él está, obviamente, quiere quedarse el Donbass, eso lo tiene más claro que el agua, ya se quedó Crimea y ahora quiere el Donbass. Entonces, lo que sí es cierto es que un conflicto como este no es fácil de resolver, o sea, no es una cuestión de decir chasqueo los dedos y ya está, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de que Rusia se va a quedar, o sea, quiere quedarse con el 20% de otro país, cosas que, hombre, pues de Europa y desde la Segunda Guerra Mundial, pues estas cosas yo creo que habían quedado bastante claras, que aquí no queríamos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, y todo el mundo nos preguntamos qué pasa después. Es decir, tenemos el tema de Transnistria en Moldavia, que también ahora mismo es una especie de tira allí separatista de población rusa. Están los temas en el Báltico, que bueno, que yo creo que también tiene la mirada puesta a Putin y claro, el problema está en hasta cuánto se cede con Putin y en qué medida eso puede, digamos, hacer que se crezca y que intente hacer otras cosas. Yo espero que no. Yo, sinceramente, creo que la guerra de Ucrania se tiene que resolver simplemente porque yo creo que están ya todo el mundo asfixiado. Son 3 años y medio de guerra. Esa guerra no tiene sentido. Que siga así porque están prácticamente con unas fronteras ya casi fijas y al final lo único que hacen es matarse de vez en cuando, lanzarse drones y cosas de estas, ¿no? Entonces, al final, desde el momento en que no le dio los misiles Tomahawk a Zelensky, Trump, yo creo que el planteamiento de Trump es llegar a un acuerdo sí o sí. Él evidentemente quiere llegar a un acuerdo porque entre unas cosas y otras, y a pesar de que diga que ha resuelto 9 guerras, pues bueno, pues esto, y quiere el Nobel de la Paz y entonces está ahí haciendo campaña, porque en el fondo siempre ha sido un empresario y sabe que al final, dándola a la lengua, pues al final consigue crear una especie de ambiente a favor suyo, ¿no? Yo sí creo, y lo he dicho en alguna ocasión en este foro, que al final la guerra de Ucrania se tiene que arreglar en los próximos meses. No sé si sean 2, 3, 4, pero al final se tiene que llegar a un acuerdo, porque Ucrania no puede vencer a Rusia. Y Rusia creo que no va a poder vencer a Ucrania tal y como están las cosas, porque no lo ha conseguido 3 años y medio y no lo va a conseguir. Entonces, al final va a haber un acuerdo. Y ese acuerdo, por supuesto, que Trump va a querer hacer como en Egipto con el tema de Gaza, hacer esa firma horrible que tiene y que te llene un folio entero, ¿no? Entonces, para él eso es lo más importante, esa foto, ¿no? Y yo creo que al final se va a conseguir. Otra cosa es que Putin le siga toreando hasta llegar a ese momento, ese punto que ya diga, vale, pues con esto me gusta y me quedo con ello, ¿no? Soy moderadamente optimista. Creo que en 3 meses podría estar arreglado. Ya por último, porque nada, nos quedan 3 minutitos, sí que quisiera sacar, José Antonio, el tema de Trump 2028, como decía, una broma que ya no suena tanto a broma. 22ª enmienda en la Constitución de Estados Unidos dictamina claramente que un presidente solo puede estar 2 mandatos. Steve Bannon la semana pasada le decía a The Economist, bueno, tenemos un plan y hay formas de. ¿Qué credibilidad o grado de probabilidad le damos a este supuesto? Es relativamente bajo. ¿Por qué? Para modificar la 22ª enmienda necesitas 2/3 de ambas cámaras y 3/4 partes de los estados votando a favor de modificarla. Eso es algo que hace una mayoría extremadamente selectiva y muy difícil el poder aplicar un cambio en esta enmienda. El peligro real viene por las modificaciones que se produzcan en otros ámbitos periféricos. Y hablamos de nombramientos judiciales, hablamos de confianza institucional y hablamos de otra serie de cambios en las instituciones americanas que puedan tener esa prolongación o que puedan llevar a cabo esa prolongación del mandato, aunque Donald Trump ya no esté en la presidencia. Entonces ahí es donde realmente hay un peligro. Y de hecho tenemos una primera muestra de cómo puede ser esto precisamente en el bloqueo que hay ahora mismo en el presupuesto americano y en el cierre de la administración, donde lo que está ocurriendo es soy capaz de defender la fortaleza de mi planteamiento y estoy dispuesto a cerrar
la organización pública hasta que se consigan mis objetivos. Yo creo que la dificultad y principal cuestión a solventar es precisamente si va a poder hacer esos cambios que prolonguen su mandato. Respecto a la modificación y que pueda volver a presentarse y tenga un mandato que exceda esas 2 legislaturas que están previstas en la 22ª enmienda, lo veo más complicado si no hay alguna alteración grave sobre las normas de juego ahora establecidas. Pues nos quedamos con ese análisis, con esa lectura. Vamos a ver, siempre existiría la probabilidad de que fuera su primogénito, Donald Trump Jr., quien asumiera y de alguna forma, bueno, pues se mantiene el mismo eslogan, Trump 2028, y de alguna forma pues tenemos ahí una dinastía, un legado político de la familia Trump. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Yo se lo pregunté al asesor de comunicación de Trump hace unos meses y no me lo quiso decir, pero me dijo que Donald Trump Jr., bueno, pues que tenía sus aptitudes. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas y CADE. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Igualmente, encantado. Buenas noches. Un abrazo, hasta luego.